Esta es una pitón que acaba de sobrevivir a una inundación y ahora solo está tratando de subir más alto. Y estas son las ranas que están sentadas sobre la pitón y se agarran a ella con tanta fuerza que no puede quitarlas. El espectador casual podría pensar que ellas también están escapando de la inundación, pero en realidad están interesadas en algo totalmente distinto. En 2018 hubo una gran tormenta en Australia Occidental que provocó un espectáculo que fascinó o asustó a muchos. Bueno, como mínimo la gente se sorprendió. 10 sapos de caña estaban arriba de una pitón de 3,5 metros. Todo comenzó cuando el lago cercano a donde vivían los sapos se llenó y todos salieron de sus agujeros. Los testigos hablan de miles de sapos, entre los que de repente se descubrió una pitón. Se movía a toda velocidad por la hierba, intentando llegar más alto, y llevaba sapos de caña en la espalda. Un testigo hizo una foto del tren con los animales. La foto llegó a internet y se hizo viral con bastante rapidez. Fue entonces cuando se encontró a un experto que explicó: aunque pueda parecer que los sapos habían encontrado una forma inteligente de llegar a un territorio más seco, probablemente no era eso lo que estaban haciendo en absoluto. En realidad, los sapos intentaban aparearse con la serpiente. Bonjour. Aquí tenemos a un sapo macho. Encontró a una hembra y la agarró con todas sus fuerzas. Todo porque, de hecho, los machos de esta especie siempre están dispuestos a dar a la hembra la atención que se merece. Al menos porque las hembras son mucho menos comunes. Cuando los machos consiguen encontrar una pareja potencial, se aferran a ella mientras las hembras los llevan al lugar de apareamiento deseado. Pero en su búsqueda para aparearse, los sapos de caña a veces muestran, digamos, demasiada persistencia. Se sabe que intentan aparearse con todo lo que encuentran a su paso. Sapos macho, brazos y piernas humanas, otras especies e incluso objetos inanimados. Esta es la imagen que compartió una experta en sapos en su red social. Aquí un sapo de caña está apareándose con un mango podrido. Y esto es lo que ocurrió en el mismo lugar minutos después, y nos negamos a comentarlo. Este sapo ha elegido emparejarse con una bota. Puede parecer que este sapo está montando un pez, pero en realidad, bueno, ya te haces una idea. ¿Y qué hay de la desafortunada pitón? Como los sapos de caña machos tienen un agarre bastante fuerte, la serpiente no podía hacer mucho más que esperar a que se bajaran los pasajeros polizones. Podría morder a uno de los sapos, pero, en el caso de esta especie, no es una buena idea. Las glándulas de los hombros del sapo de caña están llenas de toxinas que pueden ser peligrosas, incluso para las serpientes. En otras palabras, la pitón estaba completamente indefensa. Pero no solo se han visto sapos de caña comportándose así. Los intentos fallidos de aparearse se conocen como amplexus mal dirigido. Sí, es lo suficientemente común como para tener un nombre aparte. Las ranas y sapos que están confundidos se encuentran en todos los continentes, excepto los lugares donde no pueden vivir. Con los peces, los errores parecen ocurrir con más frecuencia, y es poco probable que los propios peces puedan apreciar tal apretado abrazo. Los investigadores han encontrado unas 400 ranas aferradas a objetos que casi con toda seguridad nunca podrán fecundar, congéneres muertos, especies incompatibles y embriones de rana aún dentro de los huevos. Cocos, mangos y manzanas, salamanquesas, tortugas, peces y babosas, pelotas, reglas y vasos de plástico. Algunos incluso prestaron atención al estiércol de vaca. Mira, esta hembra hace un sonido para atraer a sus parejas. Ella, como hembra, no tiene que ir a ninguna parte. Y los machos saben exactamente en qué dirección está su objetivo. Pero esta hembra no hace ese sonido, así que tiene que montar toda una expedición de búsqueda para encontrar pareja. Como es lógico, el animal puede equivocarse un poco por el camino. Por supuesto, todo depende de la especie. Algunas ranas, por ejemplo, hacen ruidos de apareamiento. Otras utilizan señales químicas, y entre ellas apenas hay machos que se equivoquen. Los anfibios, que utilizan tácticas de correr y buscar, son harina de otro costal. Estos animales tienen más probabilidades de enfrentarse a la competencia cuando hay muchos machos y relativamente pocas hembras. Además, encontrar pareja es difícil, requiere mucha energía y tiempo. Y aquí se me ocurre una pregunta. ¿Por qué los anfibios son capaces de aparearse con algo que no está adaptado para el apareamiento? Es decir, al fin y al cabo no produce descendencia y por tanto no debería ser fomentado por la selección natural. Entonces, ¿por qué la naturaleza ha permitido que estos errores se generalicen? Bueno, parece que todo se debe a falta de timidez. Las ranas que tienen que moverse constantemente en busca de pareja corren el riesgo de no encontrarla. Es por eso que los machos se adhieren a la regla de aparearse primero, hacer preguntas después. Es mucho mejor equivocarse que sucumbir a la timidez y acabar sin descendencia. Eso es lo que parece, pero creo que ya has entendido lo esencial. Al aparearse indiscriminadamente con todo, los machos tarde o temprano se toparán con una hembra. Pero esta estrategia no está exenta de desventajas.
Cuando un macho pasa demasiado tiempo apareándose con objetos inapropiados, se quedará sin descendencia. Cada error es tiempo perdido que podría haberse empleado en buscar una pareja más adecuada. Algunos machos se aferran a la hembra durante semanas, incluso meses, mientras rechazan la comida. Esto es muy costoso y apenas merece la pena el esfuerzo si al final las crías no aparecen así. Y lo que es más importante, no se puede hacer nada contra este comportamiento. Los machos que son agarrados accidentalmente por otros machos emiten a veces un grito de protesta para animarles a soltarse. Las ranas y las manzanas muertas, sin embargo, no pueden emitir ese grito de advertencia. Así que el macho ni siquiera sabe que ha cometido un error. Además, estar fuera de una masa de agua o de una madriguera durante largos periodos de tiempo hace a los machos más vulnerables a los depredadores y a las enfermedades. En resumen, esta estrategia tiene muchas desventajas. Pero como los anfibios siguen intentando aparearse con algo que no les conviene y no se han extinguido hasta ahora, entonces no pasa nada. Algunos científicos creen que este comportamiento está aumentando porque los humanos están cambiando el planeta. Como siempre, todo es culpa nuestra. Las ranas solo pueden reproducirse durante la estación de lluvias y cada vez hay menos, así que tampoco hay tiempo suficiente para reproducirse. Sin embargo, algunas hembras se equivocan de pareja deliberadamente. Para producir una descendencia de la mejor calidad, la hembra del sapo Spea bombifrons elige al mejor macho de los alrededores, aunque este pertenezca a otra especie. Y se trata de una estrategia de comportamiento muy deliberada. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Los renacuajos crecen en estanques, pero si no llueve lo suficiente, los estanques se secan antes de que los renacuajos se hayan desarrollado completamente, lo que provoca su muerte. Por lo tanto, si no hay suficiente agua en los estanques, las hembras optan por un macho de una especie diferente, una que desarrolle crías más rápido, lo que significa que los renacuajos tendrán tiempo de crecer antes de que todo se seque. Por supuesto, también aquí hay problemas. Los híbridos macho derivados de este tipo de crías son infértiles. Pero la lógica evolutiva dice que, durante una estación desfavorable, es mejor tener alguna cría infértil que no tener ninguna, sobre todo porque, al fin y al cabo, las hembras podrán continuar el linaje. En general, por extraño que parezca, el apareamiento entre especies no es inusual. Algunos científicos calculan que alrededor del 10% de los animales se aparean entre sí sin ayuda de los humanos. Eso es simplemente porque así funciona. Pero en la inmensa mayoría de los casos se trata de animales muy parecidos genéticamente y en apariencia, pues de lo contrario no podrían tener descendencia híbrida. Sin embargo, los animales de los que hablamos a continuación no se parecen en nada. Estas imágenes muestran a macacos japoneses subidos encima de ciervos, pero tampoco porque quieran escapar del peligro. Sí, es exactamente la misma historia que la de los sapos y la pitón. Un macaco macho en Japón fue filmado intentando aparearse con una cierva hembra, un hecho muy raro. Y custodiada por el dragón esperaba en el último cuarto de la torre más alta. Los macacos japoneses, sí, los mismos a los que las personas filman en las termas, y los ciervos moteados se encuentran regularmente en la isla de Yaku. Este vínculo es beneficioso para ambos desde un punto de vista práctico. Los ciervos saben que si se mantienen cerca de los macacos, pueden comer cualquier fruta que estos dejen caer de una rama. También se han visto ciervos comiendo los excrementos de los macacos y a su vez se ha observado a primates acicalando a ciervos. Aquí un mono, por ejemplo, está recogiendo parásitos de la piel de un ciervo. Un bocado fácil. Entonces, ¿por qué una relación como esta escalaría a esto? Hay varias teorías. La primera es un error accidental. Sí, un mono confundió a un ciervo con el otro mono. Se parecen mucho. En segundo lugar, un macaco macho utilizó a un ciervo hembra para satisfacer sus necesidades. Pero los expertos lo descartaron rápidamente, ya que los monos son animales sociales, tienen suficientes parejas sin ciervos. Por último, la tercera versión, la más plausible. Este macho tiene una posición elevada en la sociedad de los macacos, por lo que está rodeado de la atención de las hembras. Y este es un macho con un estatus social bajo y ni siquiera se le permite acercarse a las hembras. Pasa mucho tiempo solo. La explicación más razonable es que el macaco del vídeo es un macho periférico. Tiene una posición baja en la sociedad de los macacos, lo que normalmente no le da derecho a criar. Debido a la falta de acceso a las hembras, estos machos periféricos pueden haber aprendido a entablar extrañas relaciones con los ciervos. Los científicos quieren saber más sobre esta relación, pero no tienen ninguna posibilidad, ya que es demasiado rara. Una de las preguntas que se hacen los científicos es si el ciervo moteado participó de buen grado en este plan de los monos. En un vídeo, la cierva rechaza claramente los avances del macaco, mientras que otro muestra a la cierva aparentemente confundida por las acciones de su inesperada pareja. También se sabe que ambas especies practican comportamientos lúdicos.
Por ejemplo, aquí una cría de macaco japonés juega con una bola de nieve. Es posible que el ciervo piense que se trata de un juego. Sobre todo, los macacos no se comportan de forma agresiva ni intentan coaccionar a los ciervos, así que, en general, parece que a los ciervos no les importa. ¿Qué pasa con otras especies? Este lobo marino no tiene ninguna duda de que los pingüinos son comida. Este, en cambio, parece confundido. Se ha producido un incidente muy extraño en la remota isla Marion. Los lobos marinos antárticos suelen alimentarse de krill, pescado, calamares y algún ave ocasional, incluidos los pingüinos. Pero un joven macho adulto no quiso comerse a un pingüino rey. Intentó aparearse con él. Poco después, los investigadores registraron otros 3 incidentes similares. En el primer caso, todavía se podría pensar que el macho era inexperto y se dirigió a la criatura más cercana que pudo encontrar a la hembra. Un caso común, le pasa a los sapos de caña todo el tiempo. Pero el hecho de que haya ocurrido varias veces apunta a un comportamiento que se está extendiendo en la región. La razón podría ser la misma que en los macacos. La falta de hembras, porque los machos más fuertes y dominantes a veces crean harems, dejando al resto sin nada. Pasemos ahora a las serpientes marinas. Un submarinista australiano ha observado un extraño comportamiento en las serpientes marinas que han entrado en contacto con él. Extraño de verdad. Las serpientes se enroscaban alrededor de sus aletas, lamían el agua cercana e incluso a veces perseguían al submarinista. Durante mucho tiempo no pudo entender qué pasaba, hasta que lo descubrió. La inmersión era en época de apareamiento. Las serpientes macho pensaban que era una pareja potencial. Y esto no son especulaciones, sino los resultados de un estudio científico real realizado en la Gran Barrera de Coral. Los científicos analizaron 158 interacciones de este tipo con serpientes marinas Aepisurus y descubrieron que era durante la época de apareamiento cuando se producían con más frecuencia. En esta foto se ve claramente cómo la serpiente se frota contra las piernas del buceador. Y según el experto, los machos simplemente son incapaces de distinguir entre unas piernas humanas y una posible pareja. El resultado es bastante cómico. Los machos se envuelven alrededor de las hembras durante el cortejo, probablemente para estar lo más cerca posible en el proceso. Por eso envuelven las piernas de los buceadores. Esa hembra nada alejándose del macho a toda velocidad, pero no porque quiera que se aleje. No, en el mundo de las serpientes esto se llama cortejo. Así que el buceador, que intentó alejarse nadando de las serpientes, se convirtió aún más en una pareja potencial. Quizá tú vas a exclamar como yo: bueno, ¿cómo se puede confundir una pierna con una serpiente? Y es que las serpientes de mar no distinguen bien las formas bajo el agua. Ver a través del agua en general es mucho más difícil que a través del aire, sobre todo si el agua está agitado o turbia. Las serpientes marinas han evolucionado a partir de serpientes terrestres hace relativamente poco tiempo, por lo que no tienen un sistema visual adecuado para esas condiciones. Se basan principalmente en el olfato. Esta serpiente de mar saca la lengua para recoger las sustancias químicas del agua, que son analizadas por un órgano especial que tiene en el interior del cuerpo, y así entiende quién tiene delante. Por eso se observa tan a menudo el movimiento de la lengua cuando se comunica con los buceadores. Una serpiente marina debe acercarse mucho a un objeto para determinar qué tiene delante. ¿El agua que rodea a los buceadores sabe igual que la que rodea a las hembras? Aunque las serpientes marinas Aepisurus son potencialmente letales para los humanos, los investigadores no creen que estos corran un mayor riesgo por nadar con estos reptiles durante su época de apareamiento. Al parecer, morder a la pareja potencial no es habitual en esta especie. Pero dejando a un lado los casos de las piernas y las serpientes, ¿podría el mestizaje de representantes de distintas especies dar lugar a la aparición de alguna nueva especie completamente diferente? Genéticamente, un animal híbrido es el resultado del mestizaje entre líneas divergentes, y el principal obstáculo suele ser la diferencia entre las propias especies. Puede que se reproduzcan en distintas épocas del año o que tengan diferencias de comportamiento que hagan menos probable el apareamiento. Así que, en teoría, algunas especies podrían tener descendencia conjunta, pero nunca ocurrirá, porque los horarios de interés en aparearse simplemente no coinciden. Sin embargo, en cautividad o en el laboratorio, este tipo de barreras naturales desaparecen. Uno de los resultados más famosos de la hibridación en cautividad es el llamado ligre, un cruce entre un león macho y un tigre hembra. Es imposible que un animal así aparezca en estado salvaje. Así es el hábitat del león, y aquí es donde viven los tigres, ni siquiera se cruzan. E incluso si, por algún milagro, leones y tigres se cruzaran en la naturaleza, no saldría ninguna especie nueva. Solo las hembras híbridas son capaces de reproducirse, mientras que los machos son estériles desde el nacimiento. Esta regla se aplica a casi todos los híbridos. Ya he mencionado a los sapos, que crean a propósito crías con otra especie para que sus renacuajos crezcan más rápido. Además, los híbridos suelen ser propensos a las enfermedades.
Por ejemplo, los ligres crecen muy deprisa y tienen problemas de corazón por ello. Pero aunque los híbridos parezcan inusuales, es probable que muchos de ellos sean bastante comunes. Algunos expertos afirman que la hibridación está bien documentada en las aves, donde se sabe que la friolera del 10% de las más de 10.000 especies conocidas se hibridan. La gente no presta mucha atención a esto. Algún pájaro se ha apareado con algún otro pájaro, y se produce un tercer pájaro. Pero, ¿cuál es el resultado? Pueden aparecer nuevas especies a partir de la mezcla de otras ya existentes, pero en primer lugar tardarán mucho tiempo, es decir, no veremos el resultado. Y en segundo lugar, tienen que confluir con éxito varios factores. Las dos especies deben estar lo suficientemente emparentadas como para que la descendencia no sea estéril. Por ejemplo, los osos polares se cruzan muy bien con los osos pardos, incluso en estado salvaje, y los híbridos producen descendencia. Todo porque estos osos están emparentados. Así que no. Águilas león, monos gorrión y cualquier otro horror que se le haya ocurrido a Internet, nada de eso ocurrirá jamás. Además, los encuentros entre las dos especies deben producirse con frecuencia e incluso constantemente. Y por último, no olvidemos la selección natural. Un híbrido debe ser viable y tener mejores cualidades para la supervivencia que un no híbrido. Porque de lo contrario, todo esto carece de sentido, y la evolución ni siquiera permitirá que se forme una nueva especie. Al menos hasta que cambien las reglas del juego. ¡Hasta luego!